Hoy en Navegantes de las Islas, Niña, la mítica banda originaria de Monterrey. La ciencia de la risa, la serie fotográfica de Juan Pablo Zamora. Cultura vial, el reportaje de fondo. Orgasmógrafo, la revista erótica de la FES Acatlán. Y la caída de Albert Camus en Cómo leen los universitarios. Comenzamos. ¿Qué tal, Pumas? ¿Cómo están? Yo soy Jimbo, esto es Navegantes y los recibo desde nuestro foro virtual aquí en TV UNAM. Hoy tenemos un programa buenísimo, nuestros reporteros navegantes Aldo Gutiérrez y Raimundo Rodríguez nos traen reportajes muy interesantes. Además, en la música tenemos a la banda Niña directamente desde Monterrey. Yo creo que seguir la carrera de esta banda es como entender cómo ha ido cambiando la música independiente en nuestro país desde los años 96, 98 para acá, así que chéquense la historia, traen un disco en un formato que yo nunca había visto y está buenísimo y todos lo queremos, ya van a ver de qué les estoy hablando. Y bueno, por supuesto, también vamos a tener nuestra sección de Cómo leen los universitarios de Aldo Gutiérrez, que también está bien interesante, pero antes que nada la música. Esto es Niña de Monterrey. Banda bien a gustito en una sala de ensayo del DF, pero Monterrey está en la casa porque en la casa está Niña. Bienvenidos. Hola, hola. Una banda que empezó a finales de los 90 y yo creo que les ha tocado vivir y ser protagonistas de todo el cambio de la industria de la música independiente, coqueteando a veces con Suave, que no era tan independiente, pero en fin, o sea, a mí se me hace una banda bien importante por eso, ¿no? Que me podrían platicar toda la historia y la vivieron. Entonces cuéntenme un poquito de eso, cómo empezaron, se tardaron en sacar el disco, no había cómo, no había internet. Pues hasta hicimos una disquera nosotros. Nada más ni nada menos. Así lo resolvimos porque era pues estarle mandando demos. Alguna vez nos tocó ir a la oficina, por ejemplo, de Camilo Lara y ver así el cerro de demos. Sí. Y dije, no, pues así no va a jalar esto. Y pues sí, somos independientes en ese aspecto, no por ser indie, sino porque lo hicimos todos nosotros. ¿Y cómo han visto el cambio de antes se hacían LPs, luego sencillos y EPs? Ustedes creo que han seguido también esa tendencia y bueno, ¿cómo la ven? O sea, desde el punto de al hacer música, no es lo mismo pensar en un álbum largo que tiene que tener una secuencia, de repente si quiero hacer una rola, ¿no? Pues creo que está interesante porque las reglas de eso las marcaron las disqueras transnacionales en cuanto al formato de que tiene que estar todo a caber en un CD o en un LP, y ahorita pues se quitaron las reglas, ¿no? Pues es un disco de 5 días si quieres. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante donde ya no están las reglas de antes y podemos proponer cosas nuevas, como traemos ahorita, por ejemplo, una cerveza en lugar de un disco. Ya, eso ahorita se los vamos a enseñar. Y quiero que me cuenten también todo el proceso, porque no es nada más, o sea, la chela está increíble y ahorita van a verla, pero hay atrás otros dos, y bueno, ahorita vamos a platicar más de eso, vamos a oírlos para los que no los conozcan, que sería un pecado, pero bueno, vamos a oírlos, y ahorita regresamos. Desde el anochecer hasta la ciudad que sigue, buscas que nadie te toque tu rosa corazón. Desde el anochecer hasta la ciudad que sigue, buscas que nadie te toque tu rosa corazón. Arena azul y a pesar de todo, sigo siendo la luz en mi subconsciente. Arena azul y a pesar de todo, no fue tan fácil olvidarte. A nadie le importa que tu nombre esté en las avenidas de
aquí en nuestra Ciudad de México, pero más en nuestra ciudad universitaria, podemos transportarnos de muchísimas maneras, en bici, pumabús, autobús, metro, caminando, hasta patines. Pero, ¿qué onda con la cultura vial? Eso es lo que salimos a preguntar en Intramuros del día de hoy. Vamos a ver. En México no, y en Ciudad Universitaria tampoco, porque aquí tenemos como los bachecitos para que los coches se detengan cuando van a pasar los estudiantes, y generalmente se pasan así súper rápido y muy pocas personas se detienen. Corresponde a todos, porque en primero los ciclistas son los que no respetan a veces, los conductores tampoco, los peatones menos luego. Yo creo que es compartida la responsabilidad tanto de los jóvenes y de los ciclistas que no respetan los señalamientos viales, de los automovilistas que no tienen el suficiente cuidado con los motociclistas, con los ciclistas y con los peatones. O sea, me parece que es una responsabilidad compartida, que no es innegable que todos tienen una parte de la culpa. Es una culpa mutua, o sea, porque tanto el ciclista como el automovilista y el motociclista y el peatón a veces no tiene cuidado, porque puedes ir caminando y si te toca un alto y tiene el siga el automovilista, te pasas y dices, ay no, yo soy peatón y me tienen que respetar, y viceversa, ¿no? Con todo. Nuestro compañero reportero Aldo Gutiérrez hizo una investigación acerca de la cultura vial y bueno, distintas ópticas, la óptica del peatón, la óptica del que va manejando, estadísticas, pros, contras. Vamos a ver qué nos cuenta Aldo. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que van con prisa, con los audífonos a todo volumen y cruzan las calles sin cuidado? Ciclistas que no respetan el sentido vial o que se suben a las banquetas, o automovilistas que viajan con el teléfono sin hacer caso del reglamento de tránsito o se pasan el alto. Todas esas situaciones que forman parte de lo cotidiano en la ciudad ha provocado que los accidentes viales sean una de las principales causas de muerte entre jóvenes mexicanos, de acuerdo a cifras presentadas por la UNICEF, el Consejo Nacional para la Prevención contra Accidentes y el INEGI. En general creo que la de los conductores de autos, pues como que no es muy buena cultura vial, porque aparte, o sea, hay como todo un manual de indicaciones que pues te dicen lo que puede y lo que no se puede hacer, sin embargo pues no se cumple. Por parte de los peatones pues también, o sea, el hecho de que se crucen donde no hay semáforos y demás pues tampoco habla bien, y por parte de los ciclistas y motociclistas pues ahí estaría más como en cuestión de verse. Sería mejor que existiera un tiempo donde los peatones pudieran cruzar la calle y después el de la vuelta a la izquierda, pero no es así. Y los peatones siempre están amontonados en las esquinas. Es lo que lo noté cuando la primera vez que me subí a una bici, como todos están como ratoncitos caminando por la orillita, ¿no? Mientras todo el camino es para los coches. Tan solo en México, el 15% del total de los accidentes de tránsito cobra la vida de sus víctimas, de los cuales 1 de cada 3 jóvenes eran menores de 30 años. Creo que lo más importante es hacer conciencia a las personas que conducen, que tienen una responsabilidad grande cuando están en el control de un automóvil, que es pues una máquina potencialmente peligrosa. Claro que si se conduce con seriedad, con conciencia de lo que puede pasar, pues se pueden reducir mucho los accidentes y las muertes. La sociedad considera que los accidentes son producto de casualidades, desgracias, contratiempos o cualquier otra situación relacionada al azar, y que poco se puede hacer para prevenirlos. Sin embargo, los siniestros viales ocurren en su mayoría por imprudencias vehiculares, como no guardar distancia, cambio repentino de carril, dar vuelta en un lugar inadecuado, distracciones o no ceder el paso, argumentos dados por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de México. De acuerdo con la Cátedra Daimler en Cultura y Educación Vial, los grupos más susceptibles a este tipo de accidentes son peatones y ciclistas. Mucha gente no anda en bici porque dice que es insegura, ¿no? Porque te puedes morir y así.
Eso no pasa, ¿no? El problema no es la bici, el problema es el coche. Pues lo que te decía, ¿no? Que entre ciclistas nos andemos matando o así, no pasa. Si no tienen como esta cultura de pues ver que tú estás indefenso, es bien difícil, ¿no? Que les hagas entender. Tan solo en 2011 hubo más de 400.000 accidentes viales en el país, cobrando la vida de 16.000 personas. Ese mismo año, 4.800 personas fueron atropelladas. Algo que es muy importante, creo, es el uso del cinturón de seguridad. 75% de los accidentes que ocurren no llevaban el cinturón de seguridad y bueno, eso ocasiona que los accidentes sean más graves, ¿no? A pesar de ello, existe una lucha campal entre peatones, automovilistas, ciclistas y el transporte público, donde calles y avenidas se vuelven un campo de batalla por ver quién tiene la prioridad como usuario. Distintas opiniones hemos escuchado: peatones, ciclistas, automovilistas. La responsabilidad recae sobre todos. Lo cierto es que para mejorar nuestra cultura vial es necesario respetarnos los unos a los otros. Volvemos contigo al estudio, Jimbo. Llegó nuestra sección de fotografía y esta vez tenemos a un fotógrafo que dice que es por convicción vago y por naturaleza fisgón. Ambas cosas me parecen importantísimas para el fotoperiodismo, nada más que no había escuchado que alguien lo dijera así. Les estoy hablando de Juan Pablo Zamora, que tiene ya muchísimas exposiciones y series importantes, pero el día de hoy nos presenta La ciencia de la risa. Les estoy hablando de una serie de fotografías de payasos. No sé si ustedes son simpatizantes de los payasos, si les dan miedo, etcétera, etcétera. Como que hay muchas visiones, pero vamos a ver la de Juan Pablo Zamora y después nos vamos a ir a un corte, pero nosotros regresamos. No le cambien. Aldo Gutiérrez, como siempre, nos trae la sección de cómo leen los universitarios. Se trata de que entrevistemos a un universitario que nos diga cuál es su autor favorito y que nos diga cómo es que lo lee, cuál es su experiencia. Esta vez el lector escogió a una obra de Albert Camus que se llama La caída. Vamos a ver cómo es que lo lee. ¿Advirtió usted que solo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿Cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos, no le parece? ¿Cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra? El homenaje nace entonces con toda espontaneidad. Ese homenaje que, tal vez, ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida. Pero, ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? La razón es sencilla. Con ellos no tenemos obligación alguna. Bueno, el título del libro es La caída, del autor es Albert Camus, filósofo francés, el literato. Y bueno, ¿de qué trata? Es un monólogo donde él lanza las preguntas al lector, preguntas que nos interpelen, son preguntas que cuestionan muchas de nuestras más afianzadas certezas, como el amor, la libertad, la amistad, Dios. Entonces es un libro que vale la pena porque invita a pensar por uno mismo. Tiene una narrativa muy amena, es sencillo de leer, aunque quizá un poco más complejo de entender. Pero vale la pena hacerlo, él habla con sus propias obras. Y bueno, como él mismo decía, él había escrito libros de literatura y ensayos filosóficos para leerlos a la par, entonces se congenia muy bien. A mí como lector lo que me deja son preguntas, muchas preguntas, y creo que eso es un buen libro. Algún día escuché que un buen libro era que el primero que abriendo la primera frase uno lo cerraba, porque dejaba que pensar. Pues algo así pasa con todas las frases de este libro, eso es lo que me deja, preguntas.
Los hombres no se convencen de nuestras razones, de nuestra sinceridad y de la gravedad de nuestras penas, sino cuando nos morimos. Mientras estamos en la vida, nuestro caso es dudoso. En territorio Puma, pero hasta Acatlán, es decir, la FES Acatlán, se está publicando sin pena y sin tabú una revista que se llama Orgasmógrafo. Se trata de una visión lúdica y sin estigmas del tema, incluye muchísima arte, poesía y pues bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Este es un reportaje de Raimundo Rodríguez. ¿Qué tal, navegantes? Estamos aquí en la FES Acatlán con unos amigos. Ellos son de lengua y literatura hispánica y produjeron esta revista erótica, se llama Orgasmógrafo. Nos platicarán un poco acerca del contenido que tiene esta revista. Vamos a verlo. La revista surgió de un proyecto en clase. Lo que buscábamos era encontrar un tema que no haya sido ahondado anteriormente. El nombre lo tomamos de un texto de Enrique Serna que se llama El Orgasmógrafo. Relata un poco de la visión que tomamos en la revista. Bueno, ese cuento es una especie de distopía sobre una humanidad que ya no es capaz de sentir placer, porque ya su placer le da como que es como su capital. Con el placer tú puedes obtener otras cosas, entonces la humanidad lo vuelve como una especie de costumbre. Y entonces decidimos ponerle así a la revista porque precisamente tratamos de romper con esta costumbre que tenemos de vivir una vida demasiado apegada a cosas insensibles o con una sensualidad todavía un poco más vedada, ¿no? O sea, no estamos muy libres todavía en estas cuestiones eróticas. La palabra erotismo creo que sigue causando un poco de pudor a mucha gente. Y por eso también es como que incapaz de comprender que dentro del proceso artístico existe esta cuestión erótica porque es precisamente la creación. Decidimos hacer esta revista con un enfoque erótico pero completamente artístico. Lo que es la poesía, el cuento, las minificciones, también un poco de ensayo. Hay ilustraciones también en diferentes técnicas, hay desde graffiti hasta está el trabajo a lápiz simplemente. Buscamos que varias disciplinas artísticas puedan llegar a congregarse y puedan llegar a retroalimentarse entre ellas. Es decir, agregamos tanto a literatura como a pintura, buscamos que entre fotografía, que haya una gran cantidad de factores que estén alimentando poco a poco el discurso del erotismo. Para mí el erotismo tiene que ver mucho con la creatividad. Desde que estás tú experimentando sensaciones en tu cabeza y después empiezas a plasmarla y luego tratas de mostrarle al mundo lo que estás haciendo, es un acto completamente erótico porque te estás acercando al otro por medio de las percepciones. Nos incita a crear, a pensar sobre nosotros mismos, a conocernos. Creo que el erotismo te libera porque es el conectarte con tu propio cuerpo y no solamente con tu cuerpo sino con tus ideas acerca de tu cuerpo y de la sensualidad sobre todo. Y creo que no solamente está en la parte sexual, sino también está en lo cotidiano, en las relaciones humanas, está el escribir, por ejemplo, en mi caso. Ese es el erotismo para mí, conectarte contigo, con tu cuerpo, a través de la creación. En la parte de la ilustración disfruto muchísimo el poder plasmar mi percepción del erotismo por medio del dibujo. Un profesor que tuve de dibujo de desnudo decía que al estar dibujando era como si tú estuvieras acariciando un cuerpo. Entonces, al estar plasmando esos dibujos, para mí es un proceso completamente erótico. Me enfoco mucho en la figura humana. Siento que es extremadamente erótica pues, por su naturaleza. Y si el simple hecho de plasmarla, darle movimiento en el papel, pues ya es erótico, es un acto erótico para mí. Creo que la labor de escribir es mucho eso, ¿no? Incomodar al otro para que esa persona se mueva del lugar, logre hacer otras cosas, logre tal vez crear a partir de tu misma creación. Poder no quedarnos solamente con lo aprendido en el aula, sino llevarlo a la práctica y llevarlo al proceso creativo también. Creo que eso es lo que a mí me ha fascinado, poder dibujar, poder escribir poemas y decir todo lo que aprendí en clase lo estoy concretizando en esta revista. ¿Qué tal, amigos? Está interesante la revista, ¿no? Pero hay que cambiar de tema y regresamos con Jimbo al estudio. Mi gente, se terminó el tiempo de Navegantes.
Pero bueno, la semana que entra nos vamos a ver otra vez. Yo les recomiendo que nos sigan en todas las redes sociales, facebook.com/navegantes de las islas todo seguidito, y nuestro Twitter que es navegantes_UNAM, está re fácil. Y para que no se queden tristes, los voy a dejar escuchando un poquito más de Niña desde Monterrey. Play, nos vemos. Seguimos con Niña, Navegantes, y bueno, yo estoy muy contenta, no es para mí, pero cuando ya esté ahí, voy a correr a comprarla, porque, he aquí la única y maravillosa Chela Niña. Bravo, un aplauso, por favor. Bueno, de verdad, ha habido gente que se le han ocurrido cosas, pero una chela yo creo que es la cosa más chida que se le ha ocurrido a alguien, porque tiene mucho que ver con la gente que va a los toquines. Aparte es una chela gourmet, ya me contaron que no es cualquier chela, no es para emborracharte, sino es una señora chela, que aparte trae el disco. Sí, pues hay una relación implícita entre el rock y el alcohol, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que 660 mililitros para 6 canciones, que lo medimos, ¿eh? Sí. Oigan, bueno, pero cuéntenme, se me hace una idea increíble que nadie ha hecho, han regalado playeras y otras cosas, pero bueno, esto ya se volaron la barda, pero atrás de esta hay otros EPs, ¿no? Empezaron a trabajar una serie de 3 EPs que prometía salir en un box set, salió en una chela set que está mejor, pero ¿cómo está la onda de estos 3 EPs? Pues sí, este es el tercer material de una trilogía, ¿verdad? Tercero de nada. Entonces, es una trilogía que se llama Versus. Que es tercera parte, aparte. Exactamente, el 3 de 3. Entonces, pues aquí es una manera de celebrar el final de esta trilogía, ¿no? Pues con un salud, ¿no? Me parece maravilloso. Y musicalmente, ¿qué onda? Porque hace rato me decían, no, es que este último EP ha estado en secreto, no ha salido absolutamente nada, y los otros pues sí hemos ido soltando por ahí uno que otro sencillo. Yo creo que fue sin querer, pero es una estrategia increíble también, porque vas picando a la banda y ahora ya lo queremos todo. Sí, yo creo que cada EP ha salido en formatos muy distintos. Creo que el Willie Nelson versus Ralph Macchio pues salió como normal, de verdad, como un disco y a venderlo. Y el segundo salió por sencillos, como bien comentas, y pues el tercero fue en otro formato de cerveza. ¿Y qué onda con los versus? Sí. No, pues. Empezó así, por ejemplo, el primero era Willy contra Ralph Macchio. De hecho, yo me disfracé de Willy. Willie Nelson. Y el segundo no era como un versus en sí de 2 caracteres, sino de una combinación de enunciado y palabras, que era cool como fresco como yo. Y este es Mémesis, no sé si puedes ver lo que significa Mémesis. ¿Puedes resumir? Digamos que es el resumen de los... Es el resumen y pues cada quien, si puedes ver, es un meme diferente, que es la onda ahorita. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, pero muchas gracias por darnos esta primicia. No, muchas gracias a ustedes por recibir. Estoy viendo cómo me voy a escapar con ella, pero creo que no me van a dejar porque los camarógrafos están ahí. Pero bueno, vamos a comprarla de todos modos cuando salga, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A ustedes por invitarnos. Sí.